Hay una fábula muy conocida, muy nombrada en series, en libros, a lo largo del tiempo, que en realidad tiene sus orígenes a principios del siglo XX en Rusia, que es la fábula de la rana y el escorpión, y que conviene recordarla porque nos va a ser muy útil para graficar la coyuntura actual. Resulta que un escorpión que no sabía nadar se encontraba a orillas de un río y desesperado por llegar al otro lado, vio una rana y le pidió ayuda para cruzar. Súbeme a tu espalda y llévame al otro lado, le dijo el escorpión. La rana, desconfiada, le respondió, estás loco, si te subo me picarás con tu aguijón y me matarás. El escorpión entonces argumentó, ¿qué sentido tendría eso? Si te pico, tú te hundirías y yo, que no sé nadar, también me ahogaría contigo. No tiene ninguna lógica. La rana, que pensó que este razonamiento era sensato, se dejó convencer y permitió que el escorpión subiera a su lomo. A mitad de camino, la rana sintió un dolor agudo. El escorpión la había picado. Mientras el veneno comenzaba a surtir efecto y ambos se hundían, la rana, agonizante, le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Ahora moriremos los dos. No pude evitarlo, respondió el escorpión. Es mi naturaleza. Esta fábula nos enseña que la naturaleza de algunas personas puede llevarla a cometer malas acciones, incluso si éstas van en contra de sus propios intereses. Ahora, luego de los cambios de gabinete, luego de las elecciones del 26 de octubre, nos estamos adentrando en la fábula de la rana y el escorpión. Primero vamos a hablar de qué tipo de gobierno emerge luego del 26 de octubre. Un gobierno tutelado por Estados Unidos de América, por el Departamento del Tesoro. ¿Y tutelado para qué? Tutelado para presionar a las provincias que tienen la soberanía de los recursos estratégicos de nuestra nación, por la reforma de la Constitución del 94, todos los recursos estratégicos pertenecen soberanamente a cada una de las provincias. Entonces, Estados Unidos, que no oculta su interés de apropiarse de esos recursos, de sacar a China del medio, del litio, del petróleo, de las tierras raras, de las represas hidroeléctricas, de la base en la Antártida, etc., necesita una herramienta para poder someter a las provincias a que cedan, concretamente a que desarmen las inversiones y los acuerdos con China y favorezcan a las multinacionales que auspicia BlackRock y JP Morgan, que son las mismas que están armando el cuento de la reconstrucción de Ucrania bajo las mismas características, o sea, orientar la recolonización de ese país con la apropiación directa de los recursos estratégicos. Por eso no extraña que en el cambio de gabinete tan anunciado por el gobierno de Milei sea un cambio de características endogámicas, o sea, un cambio que no responde a ninguna apertura de juego, a ninguna coalición, ni con las provincias, ni siquiera con el propio Macri, quien fue desairado con las milanesas que se comieron muy rápidamente el otro día en la Quinta de Olivos, y encima le chorearon 7 diputados mientras estaba en la reunión, y además de eso, uno de los interlocutores principales que tenía en el gobierno, Mauricio Macri, que era Guillermo Franco, fue eyectado a la misma hora en que estaba reunido con Macri, con Milei. Las provincias tuvieron una foto recortada, porque ahí se excluyó a las provincias que responden al peronismo. No todas las provincias que responden al peronismo fueron excluidas, pero sí aquellas que tienen una posición más intransigente con respecto al gobierno de Milei y su modelo, como La Rioja, como Formosa, como Tierra del Fuego y obviamente la provincia de Buenos Aires. Y en esa reunión con los gobernadores, básicamente se trató de avanzar en un consenso para aprobar el presupuesto 2026 y obviamente también avanzar en algo que hace rato que quieren imponer, que es la reforma laboral. La reforma laboral no para modernizar las relaciones laborales, sino para aumentar los niveles de explotación sobre el movimiento obrero. Ahora bien,
las provincias están interesadas en asegurarse su estabilidad financiera a través de obras, de recursos para obras, de asegurar su porcentaje de coparticipación. Bueno, esto no va a ocurrir, va a ocurrir a cuenta gota. Lo que va a haber es una situación de vasallaje de las provincias, de reducción a la servidumbre, en la cual el gobierno tutelado de Milei le va a plantear a cada provincia, sobre todo las que tienen recursos estratégicos: yo te doy tu parte de coparticipación o te hago un giro para que pagues los salarios y no te tire la gente por la ventana, pero vos tenés que garantizarme que tal inversión en tal lugar vas a favorecer a tal multinacional ligada a JP Morgan o ligada a BlackRock y no a los chinos. Conviene recordar en qué escenario se conforma este gobierno tutelado. En un escenario donde en Jujuy, Salta y Catamarca, el 41,5% de las exportaciones de litio argentinas tuvieron como destino China. Y hay dos grandes empresas chinas, Ganfeng Lithium, en Jujuy y Salta, Zijin Mining en Catamarca, que tienen una participación predominante en el litio. Hay también un predominio de los chinos en las represas hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz. Ahí está la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Zepernik sobre el río Santa Cruz, y este proyecto es financiado mayoritariamente por capitales chinos. En el petróleo hay inversiones significativas de los chinos en Neuquén, Vaca Muerta, en Chubut y en Santa Cruz. La empresa estatal china National Offshore Oil Corp posee el 50% de Bridas Corporation, que a su vez tiene el 50% de Pan American Energy Group, una de las mayores petroleras privadas de Argentina, con operaciones en las principales cuencas hidrocarburíferas del país. Y también hay obras de infraestructura que se están desarrollando en otras provincias, sumado a proyectos de exploración en tierras raras. Por lo tanto, hay un desparramo de inversiones chinas en el noroeste, fundamentalmente vinculado al litio, en la Patagonia, vinculado a represas y petróleo, en Cuyo, vinculado a la minería, cobre y oro, y es ahí donde apunta la Melas, es ahí a donde apunta el gobierno tutelado de Scott Bessent, digamos, que domina al gobierno de Milei. Y obviamente un jefe de gabinete como Francos, que tenía sus reparos respecto a al desplazamiento de los chinos, y que además tenía un viejo enfrentamiento con Mauricio Claver Carone, un funcionario de primer nivel que tuvo hasta hace poco Donald Trump como representante de los intereses de Estados Unidos en América Latina. Obviamente no tenía mucho de incondicional o de obsecuente, que es lo que necesitan en este momento. Necesitan a alguien absolutamente incondicional, digamos, a este gobierno tutelado, a esta colonia de alguna manera. Y bueno, y Santilli es el hombre más indicado para poder cumplir esa función. Además, se esperaba que hubiera alguna alianza con el PRO para ampliar los niveles de coalición. Bueno, esto no se refleja claramente en el gabinete, por más que Santilli provenga del PRO, viene a título personal. Y prácticamente está en la misma situación que los 7 diputados que le chorearon a Mauricio Macri, o mejor dicho, que se fueron con Milei, mientras Macri estaba comiendo y atragantándose las milanesas con Milei. Y por eso se fue profundamente disgustado, porque además Macri, como de costumbre, como su tradición calabresa lo indica, pedía que se conformara un ministerio de transporte bajo la conducción de Guillermo Dietrich, y pedía nada más y nada menos que la hidrovía. Tomada acá, le dijo Milei, obviamente, y nada, se fue con la milanesa atragantada y encima con las malas noticias de que perdía más diputados, y con además las noticias de que uno de los principales nexos que tenía, que era Guillermo Francos, había sido destituido en el mismo momento en que estaba cenando. La venganza será terrible, diría Dolina, y yo creo que la Drangheta tiene para vengarse y mucho. Por lo pronto tiene un poder importante en la Corte Suprema, maneja una mayoría. Por lo pronto tiene también una incidencia en la procuración del Ministerio Público Fiscal.
maneja también los resortes ahí. La influencia que tiene a nivel judicial junto con el clan Manieto es preponderante. Y desde ahí no se descarta que puedan hacer algunas trapisondas en las que Milei, digamos, tenga algún que otro dolor de cabeza. Pero claramente el rumbo de tutelaje y reducción a la servidumbre de las provincias sin favorecer el crecimiento de las pymes, sin favorecer el mejoramiento de la situación económica de la población, con un solo objeto extractivista, con un solo objeto de romper contratos y convenios con los chinos, va a traer mucho problema, mucho malestar, y más temprano que tarde las provincias van a volver a estar nuevamente en una tensión abierta con el gobierno de Milei. Por lo tanto, el propio modelo de tutelaje podría ser una especie de escorpión, porque en su propia dinámica extractivista termina de alguna manera aguijoneando las ranas que lo van a ayudar. Pero también el propio Milei configura esencialmente su propio escorpión, porque redobla nuevamente la interna que había estallado cuando se conformaron las listas en la provincia de Buenos Aires entre el ala de las Fuerzas del Cielo, dirigida por Santiago Caputo, y el ala de Karina y Menem, que son los que claramente han salido empoderados, digamos, con estos recientes cambios de gabinete. De cualquier manera, Santiago Caputo, ni lerdo ni perezoso, es el único que tiene algún nivel de prospectiva, o sea, de lectura un poquito más allá de la semana que viene, y obviamente prefiere seguir estando alrededor de los negocios, pero sin firma. No vaya a ser que después, obviamente, las consecuencias penales sean alevosas. Sí, claramente me parece muy sensato que Axel no se enganche en ninguna discusión interna y que tenga claridad respecto a que en este momento estamos en un momento muy crítico para la patria, muy crítico para los intereses de sus recursos estratégicos más importantes, que llame y vuelva a insistir con la necesidad de diálogo, con la necesidad de que se respete la justa coparticipación y los recursos a todas las provincias. Me parece que este es un momento en el cual tenemos que estar muy atentos, porque todas las contradicciones que quedaron incubadas y transitoriamente suspendidas de cara a la elección del 26 por el voto pánico de que hubiera un lunes negro y estallara todo por los aires, de a poco se van a ir desplegando, y más temprano que tarde, muy pocos meses, ya vamos a ver concretamente las consecuencias de que esas contradicciones están al rojo vivo. De hecho, no ha pasado una semana y ya Mauricio Macri anunció que va a tener un candidato a presidente del PRO para el 2027. No pasó una semana. Supuestamente ese era el primer acuerdo. Y además la cena fue claramente una gastada por parte de Milei, en la cual, digamos, lo cita en el momento que se anuncian que 7 diputados se pasan del PRO a la Libertad Avanza, y que su interlocutor Franco lo era destituido, y que además Santilli era el jefe de gabinete, que era el ministro del Interior, que no es precisamente la persona que más estima Mauricio Macri, al punto tal de que lo espiaba incluso bajo su gobierno, con lo cual mucha confianza claramente no le tiene. Pero bueno, Macri no es Macri solamente. Macri es muchas cosas. Macri es correo, Macri es logística, Macri es Calabria, Macri es hidrovía, Macri es espacios aerocomerciales, y Manieto no es Manieto, no hace falta que lo explique. Por lo tanto, no es que está en una pelea con jugadores de la primera B metropolitana. Está en una pelea compleja, y donde además hay un manejo mafioso de la Corte, de la Procuración, lo quieren reemplazar por otro tipo de manejo que no digo que sea transparente y que garantice de alguna manera mejor justicia para los argentinos. Pero bueno, en medio de todas estas disputas, claramente el camino de la extorsión, el camino del tutelaje, el camino de el vasallaje va a tener reacción, claramente, y va a tener múltiples reacciones por todos los poros, no solamente desde el punto de vista sindical, porque obviamente puede haber un sector de la CGT que frente a tal o cual modificación no reaccione, pero frente a la eliminación de los convenios colectivos y la instalación de convenios por empresa,
frente a la autorización de sindicatos por empresa, frente a la ruptura del modelo sindical, es inevitable, obviamente, que haya una reacción por parte del movimiento obrero, no solamente su ala más combativa, y obviamente las provincias tampoco van a votar a la ligera reformas si no tienen garantías de su supervivencia. O sea, de que les van a asegurar concretamente algún mecanismo de coparticipación que por el momento no lo han tenido. Y por lo tanto, así como Macri en menos de una semana mostró las uñas, yo creo que muy temprano, en las próximas semanas, todos los demás actores que venían en colisión con Milei van a mostrar las uñas porque en definitiva la reestructuración del gabinete no obedece a lo que le pedía el Círculo Rojo, que era ampliar la coalición, sino que obedece a lo que le pide el Departamento de Estado, concretamente, que es tenés que reducir la servidumbre de las provincias para que me entreguen los recursos estratégicos. Esto básicamente es lo que plantea la Mela, esto es lo que plantea Scott Bessent, esto es lo que plantea Barry, que vino también, una especie de operador informal que también está actuando. Y un detalle, en estos días, creo que esta semana, va a haber una cumbre de Aznar, de Frey, de Macri, de presidentes que fueron de centro derecha, en la cual no está invitado ningún integrante de la Libertad Avanza. Estaba invitado Franco, pero Franco obviamente ya no está en el gobierno. Donde intentan de alguna manera armar una especie de polo de centro derecha moderado contra la ultraderecha de Milei. Parece una ironía, pero es esto lo que... Así es como se anuncian. Por lo tanto, así como saltó esta contradicción, en menos de una semana creemos que las próximas semanas van a volver a poner en el tablero todas las picaduras que tiene la rana cuando se empieza a hundir.